Proverbios capítulo 2, versículo 6 en adelante. Proverbios está después de Salmos. Vamos a darle lectura. Me dice amén cuando usted lo encuentre. Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda la vereda del juicio y preserva el camino de sus santos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, levantamos a ti nuestras palabras, suplicándote que estés atento a lo que queremos pedirte aún sin merecerlo. Por favor, en tu misericordia, que tu Espíritu Santo fluya en nuestros corazones y que pueda redarguirnos de pecado y que pueda sensibilizarnos a tu voz y que nos pueda dar la fortaleza espiritual que necesitamos para negarnos a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a los deseos del mundo. Necesitamos que el amor que tú derramaste en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo pueda aumentarse y fluir, Padre Celestial, primeramente para contigo y luego para con nuestro prójimo. Por favor, te suplicamos que no tomes en cuenta nuestros pecados, sino que mires la sangre de nuestro Señor Jesucristo y puedas aplicarla en nuestra vida y seamos limpios en esta hora para poder estar delante de ti, y que nos des un corazón dispuesto para escuchar el consejo que traes para nosotros. Bendito Espíritu Santo, te quiero suplicar por favor que tengas misericordia de cada uno de los que estamos acá, que solamente somos polvo, y que puedas instruirnos y que nos puedas ayudar en esta hora. Por favor, en el nombre de Jesús te lo estamos suplicando, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, nosotros seamos beneficiados, y que toda atadura del diablo, que toda obra del diablo en contra nuestra, por favor sea deshecha en el poderoso nombre de Jesús, y puedas honrar tu palabra y cumplir tu promesa de que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Danos tu bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria a nuestro Dios. Puede tomar su asiento. ¿Y por qué nos va mal? Ese es el título de la meditación de esta mañana. ¿Y por qué nos va mal? El día de ayer conversaba con mi esposa por la madrugada y le comentaba sobre una enfermera que trabajaba con un doctor. Y esta mujer con cáncer, pero teniendo doctor nunca se ponía en tratamiento. Y yo le decía que esto es irónico, le decía yo, porque así somos nosotros los evangélicos. Tenemos el Dios Todopoderoso y nosotros no aprovechamos los beneficios de tener a nuestro Dios. Igual que esta mujer que trabajaba ahí, tenía al doctor que le podía diagnosticar, podía tratarle su cáncer, pero sin embargo nunca aprovechó. Y lastimosamente, esto es una forma de ejemplificar cómo nosotros, teniendo un Dios todopoderoso, nosotros vivimos como vivimos. Vivimos mal espiritualmente, vivimos mal físicamente, vivimos mal emocionalmente, vivimos mal financieramente, teniendo la fuente que puede suplirnos de todo, absolutamente todo. Sin embargo, nosotros no estamos aprovechando esa oportunidad. En los proverbios que hemos leído, dice la Escritura que Jehová da la sabiduría. La sabiduría es tener la capacidad de llevar a cabo aquello que hemos aprendido. Luego dice que nos da el conocimiento.
Nosotros en su bondad hemos recibido el conocimiento de Dios para nuestra vida. Dios nos ha explicado y a través de su palabra nos ha puesto claramente que nosotros encerremos en un versículo todo, cuando Él dice en San Juan capítulo 5, separados de mí nada pueden hacer. Con ese único versículo bastaría para que nosotros pudiésemos aprovechar, y ese es el conocimiento que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado a conocer su plan maestro. En su bondad Dios nos ha dado explicaciones en su palabra. Él pudo haber, sin darnos explicaciones, enviar a su Hijo y que nos redimiera del pecado, pero sin embargo Dios se tomó el tiempo y la molestia de darnos explicaciones y nos narra desde Génesis, la creación del hombre, la caída del hombre. Nos ha dado todo el conocimiento, nos ha dado todo el panorama de en qué consiste nuestra salvación. Entonces Él nos ha dado el conocimiento a través de la palabra, pero tampoco nosotros lo aprovechamos. Y luego dice que nos ha dado la inteligencia. De su boca viene la sabiduría, viene el conocimiento y nos da la inteligencia. La inteligencia es la capacidad que el ser humano tiene de aprender algo. Y todos tenemos inteligencia. Lastimosamente, la mayoría somos muy cómodos. La gran mayoría somos cómodos. Mira, los que somos ya adultos decimos, los que ya estamos algo mayorcitos, yo ya estoy viejo para esas cosas. Siempre decimos eso, no, eso ya no va conmigo. Yo ya estoy viejo, pero realmente nosotros mismos nos estamos cerrando a poder aprovechar esa inteligencia que Dios nos ha dado. Si uno empieza a repetir algo, se le va quedando. Una forma en la que a uno se le quedan las cosas es escribiendo las cosas. Escríbalas. Yo sabía de eso. En Deuteronomio 17, 18, o 17, 18 creo que es, o 19, donde Dios le da las indicaciones al rey y le dice que tendría para sí una copia del libro de él, y dice, y la escribirá. Porque Dios sabía que cuando usted escribe, a usted las cosas se le quedan más. Escriba, y las cosas se le quedan más. ¿Por qué cree que los profesores le decían allá en la escuela, le ponían a usted, no debo de andar molestando a las compañeras, repítalo 1000 veces? Era un método que a usted le quedaba. No debo de andar viendo a los muchachos, a las jovencitas. No debo de pararme en los pupitres. No debo de estar comiendo en clase. Y lo hacían repetir, porque era un método que a usted le sirve para que las cosas se le queden. Entonces Dios nos ha dado inteligencia. Y dice que nos ha dado sabiduría, conocimiento e inteligencia. Y luego dice que Él provee de sana sabiduría a los rectos. Ese escudo a los que caminan rectamente. De manera que también Él es escudo, es protección. ¿Pero para quiénes? Para los que caminan rectamente. Ahora preguntémonos nosotros, a la luz de la palabra, ¿estamos caminando rectamente? Nosotros, no digo usted, todos nosotros. Ese escudo a los que caminan rectamente. No, si yo no camino encorvado, no, rectamente espiritualmente. Rectamente a la luz de la palabra. Dice que Él es escudo a quién? A los que obedecen su palabra. Pero nuestro gran problema es ese. Nosotros hemos desechado el conocimiento, hemos desechado la palabra. Y por eso muchas veces nos va mal, porque Dios no puede ser nuestro escudo, Dios no puede defendernos, porque nos hemos apartado de Él, porque Él no tiene trato con el pecado. Y luego sigue diciendo, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de ¿quiénes? De sus santos. O sea que de manera que Dios nos ha equipado para que nosotros estemos en este mundo y la vida cristiana sea exitosa. Pero ahora tenemos que darnos cuenta que si ya Dios nos dio la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, ese escudo nos preserva, nos guarda en el camino, y entonces ¿por qué nos va mal? ¿Por qué nos está yendo mal? Porque a veces nosotros podemos creer que nos está yendo bien porque decimos, no sé, no me va mal. Sí, yo tengo mi ahorrito. Sí, pero ¿cómo nos ven el hogar? Sí, pero ¿cómo estamos espiritualmente? Sí, pero ¿cómo estamos emocionalmente? Sí, pero ¿cómo estamos de salud? ¿Por qué nos está yendo mal? Y yo analizaba eso y he sacado 3 puntos, quizás hay más, pero yo me enfoqué más en estos 3, que es uno de los, son 3 puntos de los que más padece la iglesia evangélica hoy en día. Mire, hoy en día, hermanos,
Lastimosamente estamos viendo un evangelio que nosotros nos tragamos cualquier cosa. Pero eso no nos exime responsabilidad. O sea, nosotros nos conformamos con cualquier cosa. Cualquier cosa, ya estuvo. Es como cuando usted da el apetito y usted sabe que no le va a nutrir, pero aunque sea, me voy a tomar una soda con un michurro para que me quite el apetito. Y aquí estamos en las predicaciones. Estamos aceptando cualquier cosa. Usted escucha cualquier cosa, porque mire, hoy las redes sociales están llenas de gente que en teoría está predicando la palabra. Hombres y mujeres que están predicando la palabra, pero que no están predicando. Por ahí me mandaron un video, no sé si es cierto o es una broma, donde apareció una persona donde le estaba pidiendo, una señora, pidiendo que quería pues un jet, que quería una casa y que quería un montón de cosas. No sé si es cierto, solo sé que aparece en un templo y que les pedía diezmo y que les pedía otro, no lo sé. Pero hay gente que la codicia les hace hacer pactos que no son bíblicos. Entonces usted escucha todo tipo de cosas. Hoy ha salido tantas cosas que hay gente que se aprovecha, y me contaron la historia de, no sé si es cierta también, y la leí y luego me la contaron, de una hermana que decía, como le repito, no sé si es cierto, pero que decía la hermana que el pastor empezó a platicar mucho con ella, y el pastor le dijo que quería hablar con ella en la oficina, que tenía que comentarle algo, que Dios le había revelado que su esposa iba a morir y que iba a ser la sustituta, pero que eso era algo que quedaba entre ellos dos. Entonces, para que fueran ya conociéndose, dice que le empezó a decir que convivieran, ya para que fueran practicando, para cuando su esposa falleciera ya ella quedara en su lugar. Y eso lo iban a practicar solo con ella, y él la ponía en coro, la ponía a cantar aquí, la ponía a cantar allá. Entonces, no sé si es cierto. Me lo mandaron y lo escuché. Pero luego resulta de que ella era la que la daba consejería, usted tiene que dar consejería a la demás, porque usted va a ser la que va a quedar en vez de mi esposa. Y ella creía. A los días llegó una joven y le dijo que quería hablar con ella. Y cuando quería hablar con ella le dijo, ¿qué le sucede? Ay, que fíjese que estoy preocupada porque ya está, la señora estaba embarazada, la muchacha, la nueva consejera. Solo estaba esperando que la esposa del pastor muriera para ella quedarse en el cargo de la esposa. Y una persona una joven llegó a consejería y le preguntó y le dijo de que quiero hablar con usted, estoy teniendo un problema, y que sucede, y que el pastor tuvo una revelación, y el pastor pues me estaba diciendo de que su esposa va a morir y que pues Dios le ha revelado que yo voy a ser la sustituta. Le estaba diciendo la primera sustituta, y también que estaba embarazada. Entonces, ¿a qué se debe eso? Se debe, hermanos, a que, y le contaron a la esposa, una mujer de Dios, lejos de molestarse, agarró a las dos jóvenes, las aconsejó, no le guardó rencor, les explicó, se separó del pastor, según la historia. Como les repito, no sé si es cierta o no. Podría creerlo por lo que estamos viviendo en el Evangelio hoy en día. Entonces, ella les apoyó mucho y les dijo que no se preocuparan, que no guardaran resentimiento, y les hacía ver a esa mujer que era una mujer de Dios, de que habían sido víctimas del engaño de Satanás y de su esposo. Pero les ejemplifico esto porque así hoy en día hay muchas congregaciones donde están practicando cosas que no son bíblicas. Pero no es culpa de los pastores, de esos engañadores, es culpa de la misma iglesia. Porque, hermano, usted tiene una Biblia. Usted tiene una Biblia y usted tiene la responsabilidad delante de Dios de leer la palabra de Dios. Si usted dice yo no la leo, hoy hay audiobiblia donde usted puede escucharla. Seleccione bien los pastores que escuche. Conózcales el testimonio. Métase y vea la biografía de ellos. Analice, escuche, no todo le diga sí, sea hombres y mujeres. Escuche. Porque Dios nos ha dado el conocimiento para que nosotros no fracasemos. Pero hoy en día eso está de moda. Nosotros nos tragamos todo. Y por eso nuestras vidas son como son. Y ese tipo de enseñanza ha venido a nosotros a derivar en tres cosas de que por qué nos está yendo mal. Y la primera que quiero hablar en esta hora está en Proverbios capítulo 28, versículo 13.
Proverbios 28:13 está diciendo: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Y por qué nos va mal? Por nuestras excusas y justificaciones. Miren, hermanos, si hay algo que a nosotros nos falta es tener humildad para reconocer que hemos pecado. Nosotros siempre justificamos nuestro proceder. Nosotros nos agarramos de un versículo que dice que el espíritu está dispuesta y la carne es débil. Ese versículo no es una justificación. Ese versículo, si usted lo lee en su contexto, es una advertencia para que nosotros peleemos y oremos y no caigamos en tentación. Pero nosotros lo utilizamos como justificación. ¿Por qué estamos mal? ¿Por qué nos va mal? Porque siempre nos andamos justificando. No, ¿por qué no? Es que fíjese que tal cosa. ¿Y por qué no me conviene? Es que fíjese tal cosa. ¿Y por qué las amistades? Es que tal cosa. Siempre nos andamos justificando y poniendo excusas. ¿Por qué está mal espiritualmente? Es que mi cónyuge, es que mis hijos, es que mis padres, es que el pastor, es que los hermanos, es que los vecinos. Siempre andamos poniendo excusas y por eso nos va mal. Pero Él es el que confiesa su pecado y se aparta. Si usted y yo sabemos que es pecado, que no oremos, pero nosotros nos da igual. Y el problema es que no hay fuerza para orar. Porque nuestra carne no quiere, porque la Biblia dice que la carne no se sujeta a Dios, ni tampoco puede. De manera que la única forma en que se puede vivir un cristianismo de éxito es en la presencia de Dios, con el poder de Dios, con la ayuda del Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad que tenemos que ignorar. No hay cristianismo exitoso sin el poder de Dios. El Espíritu Santo nos da el poder para negarnos a la carne, los deseos de los ojos, los deseos del mundo. El Espíritu Santo nos da ese poder, pero ¿por qué nosotros estamos mal? Y vuelvo a hacer énfasis en la persona que tenía cáncer. Tenía cáncer y no buscaba al doctor, igual nosotros. Si nosotros ya sabemos cuál es la solución y por qué estamos como estamos, nosotros andamos buscando excusas y justificaciones para no entregarnos al Señor, para no servirle al Señor, para no rendirnos al Señor. Buscamos excusas para no leer la Biblia, mucho menos para estudiarla. Justificaciones y excusas que delante de Dios no funcionan. Dios espera que usted y yo reconozcamos, que digamos, el que confiesa su pecado, no solo basta con confesar, y se aparta. ¿Cuántos de nosotros no sabemos? Pues? Y se lo he dicho muchas veces, acá lo decimos, seguido se lo digo. No, yo sé que estoy mal, pero no quiero cambiar. No, yo sé que no oro, pero no quiero orar. No, yo sé que no me congrego, pero no quiero congregarme. No, yo sé que no sirvo, sí. No, yo sé que Dios me ha llamado. Y ponemos un montón de excusas, pero ahí estamos confesando. Pero el que confiesa y se aparta. O sea que no basta solo con que yo diga, no, yo reconozco que estoy mal delante del Señor. Sí, yo sé. No, Él espera que usted y yo reconozcamos, confesemos y nos apartemos. Si usted y yo ya sabemos que Dios nos llamó a servir, y ahora yo sé que Dios me ha llamado, pero pues sí, ¿verdad? Es que son excusas y justificaciones de las que Dios no se agrega. Yo sé que tengo que hacer mis aportaciones, pero son excusas y justificaciones. Es que espera que nos apartemos. Mire, aquí en esta congregación, por la bondad del Señor, yo siempre he dicho, el diezmo, para mí, por lo que he estudiado, el diezmo no es obligación, es voluntario. En el Nuevo Testamento es voluntario. En el Nuevo Testamento, para mí, por lo que yo he estudiado, es voluntario. Pero espera que no solo quedemos el diezmo, sino que el 100%, pero yo decido cuánto doy. Le comenté yo de alguien que ella anda en pecado. Y esta persona es fiel en esa área de los diezmos. Y Dios le bendiga, porque Dios va a orar separado. Y yo soy franco, me sorprende. Porque la iglesia evangélica, nosotros somos duros para dar. Y créanme que Dios no espera que nosotros le demos las cantidades. Dios espera que usted y yo seamos obedientes. Si aquí en la Biblia está plasmado lo que Dios espera de nosotros. Pero ponemos muchas justificaciones. Nos andamos justificando y sí, yo reconozco, pero no quiero cambiar. Pero no hay cambio. Escúchame bien y grábeselo bien en esta mañana. No hay cambios en su vida si usted no tiene el poder del Espíritu de Dios para cambiar.
Si no hay comunión con el Espíritu Santo, no hay poder. Y si no hay poder, usted puede intentarlo y va a caer, 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 y le va a traer frustración a su vida. Y va a decir que el Evangelio es difícil. Y va a decir de que, ¿para qué seguir en esto? Se necesita el poder del Espíritu de Dios para salir de la condición en la que estamos. Y necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Yo se lo decía, que para los judíos el corazón es la mente, voluntad, emociones. Y por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre todo, guarda tu mente. ¿Qué nos metemos a la mente? ¿Qué estamos teniendo en nuestra mente? ¿De qué nos llenamos? Nuestra mente se nutre con lo que nosotros alimentamos. Y por eso les decía, sea selectivo en lo que escucha. No escuche cualquier... Mire, hermano, hay frustraciones en las congregaciones porque hay pastores que le hacen creer a miembros mentiras. No son ciertas. Y están desilusionadas del Dios no conocido. Porque les han hecho creer cosas que no son bíblicas por escuchar un montón de pastores y pastoras que andan hablando un montón de tonterías. No es correcto ni bíblico que una pastora diga que es pastora y estacionando poner busto y glúteos. ¿Qué le está diciendo a Dios? No me gusta cómo me hiciste, te equivocaste. Si la Biblia dice que Dios lo hizo todo perfecto, una hija de Dios, ¿por qué necesita estar poniendo busto? ¿Para qué? ¿Para verse más sensual? ¿Por qué necesita ponerse glúteos y meterse silicona? No lo necesita. Pero hay personas que escuchan ese tipo de mujeres. Sí, hay un montón de modas, hay predicadores hoy que se están dando. Predicadores que pasan a predicar en púlpito en chores. Y yo lo voy a respetar, pero no lo voy a compartir. Y la gente se cree ese tipo de mentiras que dicen. Y por eso hay amargura. Mira, hay evangélicos que están amargados. Evangélicos amargados. Porque creen que las cosas son como les han enseñado pastores. Mire, yo lo decía hace poco. La mayoría de pastores predicamos cosas que no vivimos. Hablamos de orar los predicadores y no oramos. Hablamos de ayunar y no ayunamos. Hablamos de leer la Biblia y no la leemos. Hablamos de diezmar y no diezmamos. Hablamos de servir y no servimos. Hablamos de no servir de piedra de tropiezo a otros y los mismos predicadores servimos de tropiezo, los mismos pastores. Entonces empezamos a señalar un montón de cosas que no estamos haciendo nosotros mismos. Hablamos que tenemos que guardarnos y nosotros los pastores no nos guardamos. Los predicadores no nos guardamos. Entonces hoy es fácil pararse y que prediquemos un montón de cosas que no son bíblicas. Y no porque Dios no quiera. El conocimiento lo tenemos, la inteligencia lo tenemos, la sabiduría lo tenemos. Dice, de la boca de Jehová viene la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Si usted y yo tenemos Biblia y no la estudiamos, no la leemos, no es culpa de Dios, no es culpa de los demás. Si estamos torcidos en nuestra enseñanza, no es culpa de Dios. Dice la Biblia, el Espíritu Santo lo que hará toda verdad. Él les enseñará, el Espíritu Santo, pero como no lo tenemos contristado, lo tenemos apagado, y como el Espíritu Santo nos va a revelar. Mira, es tremendo. Y cuando usted lo ve, dice diferenciar la voz del Espíritu de Dios. Es bien duro cuando uno le exhorta, cuando el Señor a uno le exhorta, y cuando la palabra cobra vida, y usted siente que esta aflicción en su corazón, Dios mío. O usted está leyendo, esto no lo había visto, lo había leído, pero no lo había notado. Es que el Espíritu Santo nos está iluminando. Hermanos, tristemente, miles de personas van a ir al infierno. Y gente que se congrega, y gente que hasta aporta, y gente que hasta predica, gente que sirve, pero irá al infierno. Porque están viviendo un evangelio no bíblico. Están viviendo al Dios de su imaginación. ¿Sabe algo que ahorita hay dentro de la iglesia? Es el sectarismo. Hay un sectarismo tan horrible que evangélicos de una iglesia no nos hablamos como otros. No nos queremos. No, que esos son de esta congregación, esos son de otros. Y aquí se experimenta y pasa los saludos. Pero siempre encuentra usted gente que le habla. Dios me le bendiga. Siempre va a encontrar pueblo de Dios, que hay otras congregaciones que es bien amables. Dios me le bendiga. Bendiciones. Mucho gusto. Dios le bendiga. Y hay gente que pasa con una arrogancia, una soberbia. Como que si fuésemos enemigos. ¿Usted cree que ese tipo de personas están realmente viendo el Evangelio? Y nosotros que nos ponemos igual, chile, es genial, pero no están hablando. No estamos igual que ellos, pues. Así yo no le ofendí, que ellos me pedían perdón. Así está.
Y ese es el evangelio que hoy estamos viviendo. Un evangelio carente de poder. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos escuchando gente que no edifica. Mira, a veces nosotros decimos, a mí ese predicador me gusta cómo predica porque confronta el pecado. Pero nos gusta que confronte a otros porque nosotros no produce efectos. ¿Sí? Sí, qué bárbaro. Y nosotros, ¿y dónde están los cambios? Nos encanta que predique, que nos confronte el pecado. ¿Y dónde están los cambios en mi vida? ¿Por qué no lo tomo para mí? Yo quiero que confronte y decir, sí, fulano, sutano, me engana, aquello, los impíos, los hijos del diablo, los hijos del chamuco. Yo lo dije cuando murió una persona aquí, muy tremenda, cuestionado su testimonio. Y me dijeron, se murió ese desgraciado, tal por tal. Y yo no dije nada, y me cuestionaron. ¿Y vos qué opinas? Nada. Ajá, como sos pastor, ¿no? Sí, no voy a decir nada. Bueno, pero como quieren que hable. Y le dije su punto de vista delante de él. Yo le otro hermano que me dijo, mire, el hijo del diablo ya se murió. Y yo le dije, ¿cuántos años tiene usted en el evangelio? Para el gloria y honra de Dios ya tengo 22 años. Ah, mire qué bendición. ¿Y cuántos ministerios ha levantado usted? Ninguno. Ah, pues ese hijo del diablo que usted le llama, levantó en este país 32 ministerios. Ese hijo del diablo que usted le llama, buscó gente alcohólica, drogadicta, huérfanos, tuvo becas, las cantinas las compraba y las hacía iglesias. Entonces, ese hijo del diablo que usted le llama, él hizo más que nosotros, así que hemos recaído mucho. Porque nosotros a veces criticamos que andan haciendo esto, que hacen lo otro, pero esa gente ha hecho más que nosotros. Porque nosotros lo que tenemos solo es ver. Amén. Es lo que tenemos. Que a mí no me importa que ese tal. La verdad de todo. Pero hay gente que nosotros criticamos, aquí líderes espirituales, que han hecho más que nosotros. Nosotros ni nuestra familia hemos podido liderar, ni nuestra propia vida hemos podido gobernar, ni nuestra propia familia hemos podido encauzar. Y hay gente que Dios lo ha usado grandemente y no tienen defecto igual que nosotros. La única diferencia es que son figuras públicas y a ellos se les nota. Pero si a nosotros nos exhibieran a la palestra pública, ¡ay, no! Serían virtudes mínimas las que nos hallaran. No ven solo el ruido y hasta como nosotros. ¿Por qué? Por el descuido que nosotros hemos tenido. ¿Por qué nos está yendo mal? Por eso mismo. Por poner excusas y justificaciones. Ah, pues sí, pero es que es el pastor, y es que es el predicador, y es que se sirva. Yo no sirvo, ahí no es hijo de Dios. Y voy a traer los hijos de los pastores. Los hijos de los pastores, sí, pero ¿qué es peor? ¿Ser hijo de pastor o ser hijo de Dios? Porque los hijos de los pastores pecan y lo señalan, pero usted también es hijo y hija de Dios. Y cuando lo señalan, ¿qué pesa más? ¿Ser hijo del pastor o ser hijo de Dios? Y son cosas. Yo no que defiendo a mis hijos y no como pecadores igual que el tata. Es una realidad. Pero a veces nosotros colgamos el mosquito y nos tragamos el camello. Y así somos buenos para señalar a todos. ¿Por qué? Porque es el evangelio que hemos aprendido. El evangelio que no es bíblico. El evangelio que nosotros no hemos aprendido a ver con misericordia al prójimo. Y un día yo predicaba un sermón aquí, si puede escuchar, ahí está en la página, cómo ser restaurados espiritualmente. Señor, cuando Pedro lo negó, lo restauró. Él lo buscó, habló con él. Y de premio por haberlo negado, lo puso como pastor. Porque Dios es misericordioso más que nosotros. Dios ha perdonado a los que han pecado y nosotros no los perdonamos. Es porque en nuestros ojos no tienen perdón y Dios ya los perdonó. Y nosotros seguimos machacando. Pues sí, pero te acordás, y Dios ya los perdonó. Y hasta Dios los restaura y quizás está mejor que nosotros. Y nosotros seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. Y aunque no digan amén, así somos. Todos somos así. Culpables delante de Dios. Buenos para señalar y pocos para hacer algo. ¿Qué hemos hecho nosotros por la obra de Dios? Ah, no, como los servido de tropiezo. De eso hemos servido. La gran mayoría servimos de eso. No estamos viviendo el evangelio que Dios espera. Lastimosamente, así somos y así estamos. Y por eso decía, gracias a Dios por su paciencia y misericordia. Dejemos de buscar excusas y justificación. Al que sabe solo oír y no lo hace, pecador es. ¿Cuán pecadores son? El segundo, ¿por qué? Salmo 32:9. Está antes de Proverbios. Ahí está el segundo punto. Dice, no sean como el caballo, ¿ok?
¿qué dice? O como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Por qué nos va mal? Por necios, por necios. Oiga el significado de necio: persona que insiste, oiga, insiste en los propios errores, o se aferra, se agarra a ideas y posturas equivocadas, demostrando con ello su poca inteligencia. Hay gente que así, la necesidad de eso, se agarra a ideas o posturas y así: yo así nací y así voy a morirme, y si le gusta, bueno, y si no, pues mala suerte. ¿Cuántos nos identificamos con eso? Hay gente que dice: yo voy a la religión de mis padres, y aunque yo sé que aquello es lo correcto, no, porque aquí me dejaron y así me muero. Y allí solo el poder de Dios puede transformar, solo es el único, nadie más. Pero eso es la necedad. Y dice: no sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Al caballo usted le pega y ese sale corriendo. Al mulo, al burro, al asno usted le pega y no camina. Entonces dice el Señor: ni quiero que salgan corriendo como locos, ni que tampoco les esté yendo mal y ustedes se queden quietos. Pero ¿cuántos somos ahí? Las emociones nos controlan. ¿Y qué vamos a hacer esto? ¿Y qué vamos a hacer lo otro? Y cuando nos da mal, nos está yendo y el apretón viene y nosotros no caminamos. Y no. Lo hicimos una de esta forma y, no, pero es que yo sé que sí, hay que persistir. Y ese es cuando uno tiene mente cerrada. Y persistir en lo mismo, y ya no fue mal. Y se lo he dicho muchas veces también. Albert Einstein dice que dijo una frase: no, las cosas no cambian si siguen haciendo lo mismo. Yo no sé si es cierto que él lo dijo, pero es cierto, no hay resultados diferentes si hago lo mismo. Yo tengo que cambiar el método, porque si hablo, intento y me fue mal, y sigo, demuestro la necedad. Estoy aferrado a cosas, a ideas, pensamientos que a Dios no le desagradan, y por eso nos está yendo mal. Y no ya sabemos que ya probamos en el mundo y no fue mal. Ya dejamos de orar y no fue mal. Dejamos de leer la Biblia y no fue mal. Dejamos de congregarnos y no fue mal. Dejamos de servir y no fue mal. Miren, hermanos, a veces tenemos todo, pero nada cambia. Nada en nuestra vida va a ser mejor que tener la paz de Dios. Es que mire, cuando hay paz, hermano, si usted puede comer hasta la cosa más sencilla, pero qué bendición. Pero qué duro cuando no hay paz, hermano. Si es que aunque haya los mejores manjares, la mejor ropa y han dinero en la bolsa, pero qué duro es andar con amargura en el corazón. Si nada le sustenta a uno, todo le cae mal a uno, todo le repugna a uno, todo, hasta los regalos que a uno le da, yo no quiero nada. O sea, es tanta la amargura que uno no tolera nada. Pero qué tremendo es que muchos de los miembros de la iglesia vivimos de esa forma, por necios. Si ya sabemos que estamos mal y nosotros, nada, me digan nada. ¿Cuántas veces? Miren, hermanos, es que yo soy, si les soy sincero, yo soy enemigo de los doctores, no porque me caigan mal. No me gusta andar de los doctores. Yo digo, ya perder el tiempo voy, pero ya llega la edad en que ya, ni modo. Mi esposa me insiste: andar, vaya al doctor. Y yo, no, vaya, no. Pero un día de esto yo no aguantaba, no fue a meter yo solito, ya no me dijo: mi esposa, vaya. No, yo voy a ir. Pero eso muchas veces uno dice: no, yo todavía no puedo. No, ya, mi molino ya está viejo. Y ya cuando uno va, y ya le descubre un montón de cosas. Que hasta nombre le dan de cambiar para ese Egipto, uno con las 10 placas, y hasta 15 tiene uno. Y tiene esto, y tiene lo otro, y tiene lo otro. Y si he sido enemigo lo dice, pero yo me consiento sano. No. A veces hay que cambiar pensamiento. Pues sí, porque si yo sigo en la misma, al final me estoy afectando yo. Y no solo yo. Porque imagínense que yo quede todo enfermo y todo fregado, y al final carga voy a hacer para mi familia. Carga voy a hacer. Algo a mí más que estoy para salir peligro, mi pobre esposa que va a hacer para levantarme. Anda, y mira, hermano, el problema no es morirse, ¿no? Pues sí que va a llegar una silla de ruedas. Entonces, a veces uno por necesidad, y le pongo un ejemplo mío sobre los médicos, pero ¿cuántas veces nosotros no queremos oír consejos? No queremos oír consejos, no me importa. Porque no, y cómo me enseñar eso. Y
si es un bichito que acá y que va a saber más que yo. No creen. Miren, los jóvenes tienen mucha inteligencia en otras áreas. Quizás los viejos tenemos experiencia, pero hay cosas que no podemos. Hablo una mía de cuestiones de computación, no, yo dejo no sé mucho. Sé alguna tonterita, pero estos tipos son listos. Sí, hasta las criaturitas, ¿sabes? Y hacen esto y hacen lo otro. Cada quien en su área. Necesitamos humildad y no ser necios. No conocemos, hermano. Y lo que nos debe es traerse el orgullo. Pero necesitamos aprender. Y con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo podemos dejar de ser necios. ¿Sabe qué es la necedad en palabras salvadoreñas? La necedad es hacer aquello que nosotros sabemos que es incorrecto. Y dejar de hacer aquello que nosotros ya sabemos que es correcto. Esa es la necedad. Hacer aquello que es incorrecto y dejar de hacer lo que ya sabemos que es correcto. Pero nosotros persistimos en vivir en esa necedad, ese estilo de vida. El tercer punto, para ir finalizando. Abdías 1:3. De los profetas menores. Abdías. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? La soberbia del corazón nos engaña. ¿Por qué estamos mal? La dijimos por nuestras injustas justificaciones, por nuestra necedad y por la soberbia de nuestro corazón. Abdías, busque Daniel, después de encontrar Oseas, para que lo lea. Abdías 1:3. La soberbia del corazón nos engaña. Miren, hermanos, dice el significado de soberbia. Dice, sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Cuando uno tiene un sentimiento de superioridad, se siente mejor que los demás. Y eso me hace tener un trato distante. No, yo con ellos no me junto. Yo con ellas no. Y nos sentimos superiores. Y yo lo que yo le he dicho, nuestra soberbia es tan grande que nosotros decimos, no, yo le perdono, pero yo no quiero tener trato con ella. Y eso me soberbia. Dios nos perdona y nos acerca. Si Dios nos perdona y nos acerca. Así dice la Escritura. Dios dice, nos perdonó. ¿Y qué hizo Dios? Se acercó. Pero no, yo le perdono, pero yo no. Mejor de lejos. Ese es soberbia. Yo le perdono, pero no quiero juntarme con soberbia. ¿Y por qué estamos llenos de soberbia? El trato que nosotros, de superioridad que tenemos, un trato distante. Somos el cuerpo de un Cristo, pero parece que el cuerpo de Cristo como que está formado de Lego. ¿Ah? Una pieza por aquí, otra por allá. Mire, si hay un pueblo que es desunido, es el cuerpo de Cristo, hermano. El cuerpo de Cristo somos desunidos. ¿Pero por qué estamos desunidos? Porque nosotros no buscamos la unidad de la fe. ¿Y por qué no buscamos la unidad de la fe? Porque nosotros no estamos en la presencia de Dios. Mientras más pasemos en la presencia de Dios, más problemas vienen, pero Él nos fortalece. Es que ese evangelio que nos dijeron que no tendremos problemas es mentira. Porque cuando usted y yo venimos a consagrarnos a Dios, se sueltan los problemas. Se sueltan los problemas. Y uno trajo otro, y otro. La única diferencia es que si pasamos en la presencia de Dios y nos llenamos del conocimiento y de la inteligencia de Dios, podemos llevar a la práctica la sabiduría de Dios, esos conocimientos. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos, el poder de Dios para estar unidos. El poder de Dios es el que une nuestra relación con Dios, el que une la relación con mi cónyuge, el que une la relación entre la familia, el que une la relación entre los hermanos, el poder de Dios que nosotros hemos despreciado, que no queremos. Ese poder de Dios. Y por eso me gustaba lo que decía nuestro hermano Guillermo hace muchos años. La iglesia necesita orar por una fuerte convicción de pecado. Nosotros, no dijo el inconverso, la iglesia. La iglesia necesita una convicción fuerte de pecado por parte del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos redarguye
Imagínense que nosotros fuéramos como Pedro, que lo criticamos. Cuando Pedro negó a Jesucristo. Pero Pedro, ¿qué es lo que hizo? Dice que lloró amargamente, porque se sentía mal de haberle fallado a Dios. Y nosotros no lloramos amargamente. Nosotros solo estamos amargos. Pero de llorar no lloramos. Ah, sí, vaya, si quiere, bueno. Lastimosamente. Criticamos a Pedro. Criticamos a Judas, que lo vendió. Pero Judas predicaba y nosotros no eso hacemos. Judas andaba a la paz del Señor y nosotros no eso hacemos. Andamos como Amarillo José, que hace 3 días que lo perdimos. Caminando por un... Ay, Jesús, ¿qué se hizo? Y Jesús allá en el templo, nosotros buscando. ¿Qué andaba haciendo? Dije, ¿no le ha pasado eso? Buscando el lápiz. Y el lápiz, ¿dónde lo dejé? Aquí no lo aprendí. Aquí andamos con Jesús. Ni nos acordamos de Jesús. Ah, sí, somos cristianos. Ya ni nos acordamos que somos cristianos, hermano. Sí, hasta se nos olvidó. Lo perdimos hace rato. Entonces, ¿pero por qué? Por nuestra soberbia, hermano. No habrá una humillación de nosotros para con Dios si no hay comunión con el Espíritu de Dios. Y es que fíjense que, sabe que el peor error que hemos cometido, y por eso empecé diciéndole a esa enfermera que tenía cáncer, pero los beneficios del doctor no los tenía igual nosotros. Hermanos, si nosotros tenemos la solución, hay una promesa en el Salmo 111:2 que a mí me gusta: grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. Si nosotros queremos milagros, pero no queremos buscarlos, no queremos. No es que yo sé que un día va a convertirse en mi hijo, ¿pero en qué? Un día Dios va a cambiar a mi esposo por otro. Un día Dios no va a, ¿cómo, Señor? Cámbiame a mi esposo. Pero que se lo cambie un hombre cristiano. Cámbiame a mi esposa por una mujer cristiana. Si nosotros tenemos eso. Yo recuerdo que iba a una de las iglesias más grandes acá del país hace muchos años. Y yo vi a un hermano. Me gustaba cuando íbamos a esa congregación, pues ha cambiado mucho, pero antes, desde que uno llegaba, se metía a orar 45 minutos. Y usted estaba ahí medio durmiéndose, y ya llegaba el diácono a tocarle y lo abrazaba. Le decía, hermanito, no se duerma. Y yo decía, sí. Y yo recuerdo que estaba ahí a la tarde, andaba de novio con mi esposa para entonces. Ahí hay un anciano, me aconsejaba, y creo que mi esposa se recuerda, no sé si ya se lo olvidó, un anciano pelucito que vivía cerca de la iglesia. Él me aconsejaba, era diácono. Pero ese día no me encontré, no, que estaba otro hermano allá a la par, y yo vi a ese hermano que lloraba y que gemía y que lloraba y andaba con su niño. Y él me decía, y se sentó después de la oración bien gozoso, hermano, y me dice, mire hermano, me dice, yo sé que Dios va a hacer el milagro. Mire, me dice, mi esposa me dijo, no quiere nada con el Señor, me dice, pero sé que Dios la va a tocar. Y yo aquí me siento siempre, hermano, y ahí nos vamos a ver en los cultos, y cabal me lo encontraba, y yo a ese hermano lo veía gemir, pero lloraba. A los 45 minutos él lloraba, y Señor, convéncela, y tráela. Mire, pasaron los meses, y con los meses dejé de verlo. Al tiempo me lo encontré, y ya veníamos a tomar los autobuses que veníamos, y me lo encontré, y me dijo, hermano, no sabíamos el nombre, no sé ni cómo se llama. ¿Qué tal, varón? Mire, me dijo, Dios me hizo el milagro, me dijo, ¿de veras? Le dije, sí. ¿Ya se la cambió? Le dije, sí. Sí, pero por el hermano. Sí, me dijo, mire, gracias al Señor, mire, en una reunión familiar, me dijo, ayer el Señor la tocó, me dijo, mire, qué bendición. ¿Y dónde está? Le digo, no, ahorita ya sirve después la bíblica, ya está, me dijo, sí. Ay, imagínense. Pero ese hombre yo lo veía llorar. Y conviértela, Señor, y él me decía, yo sé que un día me la va a convertir. Entonces, muchas veces nosotros queremos que hayan cambios en nuestra vida, pero nuestras luchas son muy sencillas. Y a veces llegamos a pedir como que si quisiéramos, o como que un mendigo se le acerque y le diga, mire, ¿cree que me puede dar $1? Si quiere, así no se preocupe. O sea, a veces nosotros tenemos una gran necesidad espiritual, pero nosotros le pedimos a Dios como que, bueno, pero no somos insistentes, no somos persistentes.
como aquella viuda que le dijo, aunque este hombre le teme a Dios, ni respeta al hombre, pero ni teme a Dios ni respeta al hombre, pero ya me aburro a esta viuda, le voy a hacer justicia. Y Jesús dijo, oigan lo que dijo el juez injusto. Y luego mandó una promesa para los hijos de Dios. ¿Y acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto le hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Él dice, día y noche insistiendo, Señor, aquí estoy, Señor, dámelo. Pero nosotros somos muy pobres en oración y muy pobres de fe. Y somos pobres de fe porque la Biblia no la tenemos en nuestra mente. Y tenemos muy poca Biblia en mente. Años en el Evangelio, pero hoy vaya a su casita y hace un autoexamen. ¿Cuántos versículos se sabe de memoria? Agarra un cuadernito, una página de papel y o agarra una de este tamaño, creo que le va a alcanzar. Ahí, y ponga los versículos que se puede de memoria. Una de notitas, agarra ahí y se va a dar cuenta que hasta le sobra la mitad y la página. No, después los versículos. Escriba, voy a aprenderme voy a ver cuántos versículos me puedo. Y empiezo a escribirlos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nuevas criaturas son los que están en Cristo. Ensalada más podemos. En el principio creó Dios los cielos y fuerza y sea valiente. Si mucho lo que tenemos es pedacera de versículos. Sí, así andamos. Leemos lo de Judas y fue y se ahorcó. Ve y haz tú lo mismo. O sea, ese es el evangelio que vivimos y esa es la clase. Y mire, la gran mayoría de evangélicos decimos somos evangélicos, pero no conocemos la palabra de Dios ni la memorizamos. ¿Verdad que se ríe porque sabe que es cierto? Ya sabió qué versículo. Yo le puse 2 ejemplos, pero usted ya sabió que es cierto, ya veo yo. ¿Sí? Y van a decir, como zarcillo de oro en el hocico de un perro, es la puerca que rebana en el seno de lodo y vomita. Una mezcolanza de versículos. Usted tiene y yo tengo. Haga la prueba. Se lo digo, ¿por qué? Porque yo lo hice. Empecé a escribir. Hacemos. Empecé a escribir. Y me di cuenta que a veces uno cree que conoce Biblia y no conoce. ¿Sí? Y varios aquí han caído. Un día dije aquí, búsqueme Lucas 28 y todo buscando. Tenemos que ser, miren hoy, allá anduvieron batallando algunos con Abdías. Los apóstoles, alguien me puso un día que Zacarías era un apóstol. Escriban el cuestionario los apóstoles. Ahí los he dejado. ¿Saben por qué dejé yo de mandarles el cuestionario? Porque aún los predicadores no me han mandado el cuestionario de Apocalipsis. Entonces yo voy a esperar que me lo manden. Solo me lo han presentado 2. Pero me gustó que me dijo, pastor, aquí le traigo una herejía. Porque no sé si están buenas. Me lo dijo bromeando. Pero 2 personas me han presentado más el cuestionario. Y yo digo, pues gracias al Señor que lo han hecho. Pero los predicadores tenían que tener ese cuestionario. ¿Quién escribió el Apocalipsis? Le puse yo. Adán me puso ahí. O sea, son bromas. Pero imagínense que terrible fuera. ¿Quién es la mujer que aparece en Apocalipsis capítulo 32? Busqué, pero sí que no lo había, pastor. Porque él no lee la Biblia, no que van a Google. Apocalipsis 32. No, ahí que dice, no hay Apocalipsis 32. Qué tremendo, hermano. O sea, conocerles, así una pregunta. La guerra de Gog y Magog que aparece en Apocalipsis 20 es la misma de Ezequiel del 37 al 39, es la misma guerra. Uno de las que he visto ahí me contestaron y yo todos me dijeron, ¿y qué hay guerra ahí? O sea, leyó los capítulos, no había que guerra. Entonces, hermano, es triste y quizás no parezca gracioso, pero yo le puedo decir algo. ¿Usted quiere que a Dios le parezca gracioso? A Dios le parece gracioso. Y escuchaba un predicador, creo que se lo conté una vez, en Brasil. Un pastor tenía que predicar y el pastor estaba en un partido de fútbol. Y dice de que el pastor
La esposa le dijo, hijo, anda a preparar el sermón. Ay, hombre, le está en el partido. Y siguió. Después llegó, amor, anda a preparar el sermón para el culto. Ay, no, la señorita no terminaba el partido, más que la final. Después lo mismo, amor, prepara el sermón. Ah, no, le digo, a la iglesia cualquier cosa le doy. Llegó a la hora del culto. Yo creo que muchos estaban aquí cuando lo conté. Y de repente en el culto se acercó un diácono y le pegó una sola trompada al pastor que se la reventó. Y cuando le pegó el diácono y le reventó la boca al pastor, se metieron los otros diáconos. Y le dijo, no se metan. Y dice que le dijo este hombre, así dice el Señor, mi palabra no es cualquier cosa. Tú eres cualquier cosa. Y por mi misericordia estás vivo todavía. Qué bonito fuera que nos dieran a partir la muchacha a nosotros. Y que venga una mujer, porque pegan duro. Volteado, vamos a hablar del chompe, nos pasaron. Pero Dios en su misericordia y bondad nos ha apoderado. Nosotros a veces hacemos bromas y nos reímos de esto que hemos hablado. Quizá yo trato de hacérselo un poco gracioso para que usted me logre entender el trasfondo de todo esto. A Dios no le parece poco que usted y yo menospreciemos la palabra. Dios no ve como juego que usted y yo no conozcamos la palabra. A Dios le importa su palabra. Y es tanto que me importa que la dejó plasmada en 66 libros. ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? No sé. Un montón, me dijo él. Sorprendente. 31,000, ¿cuántos? ¿Por qué? ¿Así? ¿Cuántos capítulos tiene? 1,000, ¿cuántos? 1,100, ¿cuántos? Ya lo vimos. ¿Sí? 31,187. Y si no me cree, cuéntame. Y porque le da risa, porque no lo vas a creer. Hermanos, cuando se dividió la Biblia en versículos, ¿quién la dividió? Cuando se dividió en capítulos, ¿quién la dividió? Nosotros ignoramos algo que es tan valioso e importante, la palabra de Dios. Por eso estamos como estamos. Imagínense que si los predicadores no conocemos la Biblia y le estamos enseñando al pueblo, que los predicadores medio leemos y el pueblo que no lee, ¿cómo creen que está el pueblo? Están más torcidos que las curvas del papaturro. Así se puede. Y lo peor que el pueblo va a afirmar lo que escucha. No es broma. Hemos llegado a decir que la teología es del diablo. Escuchaba gente decir que es basura. No es basura. Solo en Marcos capítulo 1 aparece la palabra Jesucristo. Esa es una palabra teológica formada de Jesús y de Cristo. Muchos decimos la teología del diablo, ni sabemos qué significa la palabra teología. Nosotros necesitamos llenarnos del conocimiento de Dios, pero no lo hacemos, los que predicamos sobre todo, porque la palabra de Dios no es cualquier cosa, aunque nosotros la veamos así, aunque nosotros la menospreciemos, pero la palabra de Dios no es cualquier cosa. Necesitamos, así como decimos que tengo tantos años en el Evangelio, necesitamos conocer la Biblia. Por eso nos va mal. Nos va mal porque nosotros justificamos y nos excusamos con el pecado, porque somos necios y porque somos soberbios. La misma soberbia nos hace ver con altanería la palabra de Dios y la menospreciamos, creemos que no la necesitamos. Nuestras vidas solo van a cambiar en comunión con el Espíritu Santo. Pero para tener comunión con el Espíritu Santo necesito conocer la palabra. Si no conozco la palabra, yo no sé qué hacer con el Espíritu de Dios. ¿Se ha tomado usted la molestia de averiguar qué significa contristar al Espíritu de Dios? ¿Qué significa apagar el Espíritu de Dios? Búsquelo. Nuestra Biblia es una traducción. Dios en su bondad, en su misericordia nos habla en esta mañana. Nunca nos va a obligar el Señor. Pero si nosotros no podemos tener en menosprecio la palabra, el infierno tiene diferentes grados de castigo. Hebreo dice un ejemplo.
cuanto más aquellos que tengan por inmunda la sangre de Cristo. Judas tiene otro grado de pecado, mucho más que el de Pilato. La Biblia habla de diferentes grados de tormento en el infierno. Nosotros nos damos cuenta de ello. No todos los que vayan al infierno van a sufrir igual. Hace años que tendríamos que saber eso. Hace años que tendríamos que saber del Espíritu Santo, pero muchas veces estamos como aquellos de Éfeso que Pablo ya fueron bautizados en el Espíritu Santo, ni sabíamos que había Espíritu Santo. Esa es la triste realidad que como iglesia estamos viviendo. Enfoquémonos en la palabra, porque hoy más que nunca lo necesitamos. Padre, gracias por tu bondad y misericordia. En el nombre de Jesús levantamos a ti nuestras vidas.